¿Cómo se podría calificar el grado de cubanización en las Fuerzas Armadas venezolanas? Bueno, yo quiero recordar que las Fuerzas Armadas es una pequeña muestra estadística del universo estadístico de todo el país. Somos 150.000 hombres en armas en términos de efectividad, de oficiales y de tropas que ahora mismo se encuentran en actividad dentro de las Fuerzas Armadas. Pero evidentemente los Castros, junto con unas 66.000 personas, al menos contabilizadas, evidentemente usted que me está viendo tiene que asumir que son muchas, pero muchas más personas que de manera secreta han entrado al país a hacer una invasión sin echar un tiro. Los Castros han logrado filtrar por la lenidad, por la negligencia del gobierno de Hugo Chávez, hoy en día fallecido, han logrado filtrar los tuétanos de todo el estamento, no solamente militar, sino de toda la situación económica. Por ejemplo, en PDVSA, que es la gallina de los huevos de oro de Venezuela, hay cubanos en la parte de auditoría, hay cubanos manejando los números que forman parte de la exclusividad y del secretismo que debe tener una empresa internacional, otrora la número 2 del mundo. Y por supuesto los cubanos que se están alimentando de este petróleo, porque eso es lo que está manteniendo ahora mismo a la isla de Cuba, saben muy bien cuáles son los números que entran y cuáles son los números que van a Cuba. Le voy a decir algo a usted, señor cubano, que me está escuchando. ¿Usted sabía, por ejemplo, que Cuba ahora mismo forma parte de la Organización de Países Exportadores de Crudo? Y Cuba no produce una gota de petróleo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, estamos hablando de 140.000 barriles diarios que van de Venezuela a Cuba y Cuba los revende a Centroamérica. Como el petróleo es un negocio de características internacionales, pues simplemente se contabiliza a Cuba como el vendedor del petróleo, venga de donde venga, y por eso está metida en la OPEC ahora mismo. Pero para ir a la pregunta que me estás haciendo, las Fuerzas Armadas han sido minadas, junto con cualquier cosa en Venezuela, por los castrocomunistas que ahora mismo tienen espías en cada cuartel, en cada buque de guerra, en cada unidad militar. ¿Y por qué? Porque los castros, el régimen castrista tiene que tener el termómetro en la mano de qué es lo que siente el militar. ¿Por qué tenemos Fuerzas Armadas? Es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Para qué tenemos Fuerzas Armadas? Señores, tenemos Fuerzas Armadas para profesionalizar la violencia de un país. ¿Por qué? Porque también las Fuerzas Armadas forman parte de una ecuación política, que es la disuasión. Disuasión es igual a intención por capacidad. La intención la tienen los políticos y la capacidad de la violencia la tenemos resumida en las Fuerzas Armadas de cualquier país. De manera que los militares tenemos que ser profesionales, como lo dijo Aristóteles en su libro La Politeia. Los militares tienen que ser personas prestadas a la democracia en términos nominales, no a un proyecto de gobierno. Quiero aclarar a las personas que nos escuchan. La palabra socialismo no está en la Constitución de la República de Venezuela. La palabra revolución no está en la Constitución de la República de Venezuela. De manera que ambas palabras, ambos proyectos, forman parte de algo ilegal, fuera de la Constitución. De manera que si usted está fuera de la Constitución, usted está actuando de manera ilegal. Y también es ilegal el hecho de que los cubanos castrocomunistas estén ahora mismo en este trabajo de espía que también saben hacer los Castros desde 54 años de experiencia que tienen. Yo quiero recordarle a las personas que yo, como oficial de las Fuerzas Armadas retirado, capitán de navío, que es equivalente a coronel, pues puedo dar fe de que la generación de mi padre, quien también fue capitán de navío igual que yo, luchó contra la guerrilla castrocomunista, porque siempre Venezuela era un objetivo de Fidel Castro. Siempre lo fue. Porque en Venezuela usted le da una patada a la tierra y ahí sale uranio, o sale plata, o sale oro, o sale cualquier mineral. Venezuela es un país bendito por la naturaleza y por supuesto los Castros siempre la tuvieron como un objetivo. Me comentaba, jurado, de que la palabra socialismo no figura. Sin embargo, he escuchado a los militares en actividades, militares venezolanos diciendo socialismo o muerte. Sí. Algo igual que dicen los militares cubanos. Claro. Bueno, fíjate tú, ¿por qué está pasando eso? Yo tengo un documento que te lo puedo hacer llegar para que lo pongas en la página web, donde el actual ministro de la Defensa, quien es uno de los hombres más brutos que yo conozco, uno de los hombres más escasos intelectualmente que he conocido, y que lamento haberlo conocido realmente, me refiero al almirante Diego Molero Bellavia, el penúltimo de su promoción, un hombre que todavía se sorprende de haber pasado al segundo año de la carrera y ahorita es un flamante ministro de la Defensa.
forma parte de un universo increíble. Porque se supone, mi querido amigo, que las Fuerzas Armadas tienen una estructura piramidal, vertical, donde los mejores serán los primeros. Pues mire, los Castro y por supuesto Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana voltearon la pirámide y ahora la última persona de su promoción, como es el caso del actual ministro de la Defensa, es el que comanda a todas las Fuerzas Armadas. Cuando un hombre tan escaso como Diego Molero Bellavia, el ministro de la Defensa, es nombrado a dedo, sin cumplir ningún requisito, incluyendo requisitos intelectuales elementales, como ministro de la Defensa, allí hay todo un quiebre de la moral. Y a esto le agregamos que usted como militar tiene que obedecer algunas órdenes, pero en mi caso particular yo puedo decir que un militar de alta graduación tiene el deber de decir que no si la orden es ilegal. De hecho, está en la Constitución de la República de Venezuela. Usted no puede cumplir órdenes ilegales y fuera de la ley. Bueno, por supuesto, fuera de la ley es ilegal. Con esto le quiero decir que si a mí, a un oficial efectivo, le ordenan decir patria, socialismo, muerte, venceremos, usted puede negarse, señor militar que me está escuchando, oficial de las Fuerzas Armadas de Venezuela, usted se puede negar porque eso es ilegal. Pero lo pueden eliminar de las Fuerzas Armadas, como han limpiado todo ese gran cuerpo. Ese es el gran truco y veo que tú estás absolutamente claro con este universo increíble que ahora mismo pasa en Venezuela. El país está al revés. Si usted no cumple órdenes ilegales, usted es eliminado. De manera que estamos hablando de un régimen que desde mi punto de vista, por ser un país con una importante y rancia tradición democrática, este proyecto de locura, después de que murió Hugo Chávez, al mejor estilo del Tercer Reich, por favor les ruego que guardemos las distancias, el Tercer Reich sin Adolfo Hitler falleció. Por supuesto yo espero, desde mi más profundo sentimiento católico, que la Revolución Bolivariana sin Hugo Chávez Frías fallezca al igual que ocurrió con él. Cosa que realmente pareciera algo interesante. Los cubanos que se me acercan siempre nos felicitan a los venezolanos porque Hugo Chávez murió. La verdad es que yo creo a partir del día de hoy, que estamos hablando de esta conversación, que se soltaron los demonios, porque Hugo Chávez se rodeó, como es público y notorio, internacionalmente notorio y público, se rodeó de los peores. Mira, Oscar, quiero decirte que en mi país hay células de Al Qaeda y de Hezbollah dormidas que se están entrenando en Irán. Hay un puente aéreo entre Teherán y Maiquetía, que es el aeropuerto internacional de Caracas, donde se trae permanentemente iraníes, chinos, por supuesto cubanos. Los cubanos están invadiendo, como lo dije al principio, de manera pacífica un país que siempre fue el objetivo de Fidel Castro desde los años 60. Y quiero recordar que Fidel Castro llegó en el 58.